Segundo escenario, paciente con anomalía congénita encontrada en el examen físico, se remite, no hay que hacer preguntas, pero desaparecemos el escenario, vamos a desaparecer el escenario, ¿y qué vemos? Vemos que nos quedamos con estos dos eventos. El paciente con EFIS normal, es decir, examen físico normal, en el cual tenemos que hacer búsqueda de antecedentes de manera activa, y el paciente con EFIS normal, y después vemos después del interrogatorio que no hay antecedentes de riesgo. Entonces, en estos últimos dos escenarios es el que nos vamos a fijar para resolver la pregunta número 2. Entonces, hay un cuestionario propio de la guía que se desarrolló basado en evidencia, en donde se debe preguntar sobre determinadas enfermedades genéticas, sobre determinados teratógenos y sobre determinados hallazgos prenatales y ecográficos obstétricos. ¿Cuáles enfermedades genéticas se debe preguntar? Básicamente, familiares de primer grado, consanguinidad parental, hasta primos hermanos, antecedente de prueba citogenética anormal en el núcleo familiar, presencia o no de digenesias corticales, presencia o no de defectos del cierre del tubo neural, retardo mental sin causa aparente, retinoblastoma, cardiopatía congénita, poliquistosis renal, trastorno del desarrollo sexual incluyendo hipospadias, displasia del desarrollo de cadera, hidrofetal no inmune, polimalformación, muerte súbita en más de un hermano, óbitos en más de un hermano, muerte neonatal no explicada, óbito malformado o aborto a repetición, 3 o más espontáneos consecutivos. Esas son las preguntas que ustedes deben realizar después de que hacen un examen físico sistemático y no encuentren nada. Preguntas sobre teratógenos biológicos. Hay que revisar muy detalladamente la historia clínica de la paciente, de la materna, o sea, la mamita del paciente, revisar cómo salió su IgM para citomegalovirus, si está alterada, factor de riesgo, IgM para toxoplasma, si está alterada, factor de riesgo, la presencia o no de herpes durante el embarazo, hay que especificar el trimestre, IgM para rubeola, si está alterada, y FTABS o pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. Lo otro que tenemos que preguntar es si la mamá tuvo consumo pesado de alcohol, si consumió anticonvulsivantes, sustancias psicoactivas, vitamina A, misoprostol, si estuvo expuesta a radiación ionizante o si consumió de forma pesada tabaco o cigarrillo. Ante cualquiera de estas respuestas positivas, ya la paciente tiene antecedente positivo para riesgo de anomalía congénita. Otros teratógenos, estos ya son determinados propios por la edad materna, la diabetes gestacional y la diabetes materna. ¿Qué pasa si alguno de estos biológicos, tóxicos, teratogénicos o genéticos dio positivo en la inspección o en la interrogación o en el interrogatorio o en la búsqueda activa de antecedentes? Si alguno es positivo, hay que repetir eso a las 48 y 24, entre 48 y 72 horas. O sea, ese mismo interrogatorio, porque a veces las mamás tienen un sesgo de recuerdo. Si hacemos ese paciente, entonces a las 24 horas se revisó, salió positivo ya sea alguno de estos antecedentes. A esos niños la guía recomienda no verlos hasta los 8 días de vida, sino verlos antes. Y esa es una recomendación que se le hizo de la guía al ministerio. Y es que, aparte de los riesgos que existen de anomalía congénita, hay también riesgos de sangrado, de ictericia, de infección, de sepsis temprana, que se pueden detectar entre las 48 y 72 horas en los bebés. Entonces, articulándonos con la guía de recién nacido también, que esa fue auspiciada por el ministerio, nosotros les decimos, los niños vamos a volver a verlos entre las 48 y las 72 horas de vida, y se hace otra vez el examen físico sistemático
y también se le hace el FR, que son la búsqueda de factores de riesgo. Si nuevamente es positivo, ustedes remiten al niño a un centro de referencia o al especialista. Entonces les repito, si alguno de estos antecedentes es positivo, volvemos a ver al niño entre las 48 y las 72 horas y se le realiza nuevamente el examen físico sistemático y el FR, o sea, la búsqueda de factores de riesgo. Si esta es positiva, se remite el niño a especialista. La calidad de la evidencia es moderada y la recomendación es fuerte a favor de la estrategia. La pregunta 3 quiere resolver ya el tema en el cual, y esto es aquí en la gran mayoría ya de los niños que vamos a observar en nuestra práctica clínica diaria, es aquellos que tienen un examen físico normal y antecedentes de riesgo normales. Recuerden que también a los niños con anomalía congénita se les debe hacer esto. ¿Qué es esto? La pregunta: ¿cómo se debe realizar la tamización auditiva y de errores innatos del metabolismo en los recién nacidos vivos? Esta ya es una pregunta hacia tamización de anomalías funcionales. El grupo desarrollador de la guía recomienda la realización de un conjunto de actividades de tamización que incluya la evaluación auditiva y el cribado para un grupo específico de errores innatos del metabolismo en todos los recién nacidos vivos, independientemente, como les decía anteriormente, de los hallazgos en el examen físico sistematizado y en la presencia no de factores de riesgo. Esta recomendación tiene una fuerza a favor de la intervención y una calidad de evidencia moderada. ¿Cómo se debe hacer esto? Prácticamente, los niños antes de su egreso deben estar sometidos en las instituciones hospitalarias a cualquiera de estos dos exámenes, o a emisiones otoacústicas o a respuesta auditiva de tallo. Por un lado, básicamente, para el abordaje de la tamización de hipoacusia. 1 de cada 1000 niños en el país pueden tener hipoacusia. Y lo complicado de esto es que si no es tratado a tiempo y estos niños no son amplificados de una manera oportuna, esto impacta directamente sobre el coeficiente intelectual de los niños. Y el otro tema es que además de la prueba de hipotiroidismo que de hace más de 10 años se realiza en el país, el grupo desarrollador de la guía recomendó la realización de tamización neonatal de otras enfermedades de tipo error innato de metabolismo. Aquí hay un cambio dramático, un cambio grande, ¿sí?, de acuerdo a la recomendación de los desarrolladores de la guía, y es que antes y actualmente, ¿sí?, la prueba de hipotiroidismo se toma sobre cordón umbilical y al momento del nacimiento. El grupo desarrollador de la guía, para poder incrementar el espectro de patologías que puedan ser tamizadas, ¿sí?, solicitó que se hiciera un cambio hacia talón en los bebés, ¿sí?, y no se haga en el momento del nacimiento, sino que se haga después de las 48 a 72 horas de vida. ¿Por qué? Porque muchos de los errores innatos de metabolismo que se planea tamizar requieren una cosa que llamamos nosotros el reto metabólico, es decir, la posibilidad de que el niño ya haya comido, y de esa forma puede empezar a acumular los sustratos. Entonces, ¿cuáles deben ser los errores innatos que se deben incluir en la tamización universal, aparte de hipotiroidismo congénito? Y esto es para ponernos un poco a la par de nuestros partners latinoamericanos. Aparte de hipotiroidismo, como les dije, se sugiere que también se haga la tamización de hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, acidurias orgánicas, y dentro de ellas la acidemia propiónica y la acidemia metilmalónica. ¿En qué momento se debe realizar la tamización auditiva y cómo se debe hacer? A los recién nacidos a término y sin factores de riesgo con cualquiera de los dos métodos aceptados, emisiones otoacústicas o respuesta auditiva de tallo, luego de las 24 horas de nacido, es decir, antes del egreso hospitalario.
la tercera pregunta, ¿cómo debe hacerse la tamización para hipotiroidismo y cuál es el momento adecuado para hacerlo? La tamización no solamente de hipotiroidismo, sino también de las enfermedades que están en la primera pregunta, en la pregunta 3.1, se deben realizar entre las 48 y 72 horas de vida. Ya les mencioné anteriormente, ¿en dónde? En talón y ya no en cordón. Pregunta 3.4. En la tamización universal ampliada de errores y notas de metabolismo del recién nacido, ¿cuál es el momento indicado y más eficiente donde se debe tomar la muestra? Acá se preguntaron varios escenarios, 48 horas versus 72 o a los 7 días de vida. Y la respuesta por medicina basada en la evidencia es que entre las 48 y 72 horas de vida, una vez el neonato haya recibido alimentación. Y la muestra, como les dije antes, se debe tomar en talón. Ya para finalizar, la pregunta de cómo comunicar a los padres la noticia de que su hijo tiene una anomalía congénita, ¿sí? El grupo desarrollador trató de encontrar algunos puntos específicos que deberían cumplirse para enfrentar a la familia a un reto de vida y también enfrentar a los médicos a cómo dar una noticia que muchas veces puede ser una noticia desafortunada, pero que con humanismo deberíamos abordar. Lo primero que podíamos estar diciendo es que este tipo de noticias no se deben dar por teléfono, no se deben dar en un ambiente público, frente a otros padres, frente a auxiliares de enfermería, sino se necesita un ambiente íntimo, privado y tranquilo para poder hablar con el suficiente tiempo que requiera la familia para que ellos empiecen a entender la condición médica del paciente. Hay que evitar comunicar la mala noticia a un padre de forma solitaria. Deberíamos esperar a que los dos padres estuvieran juntos. Eso es lo ideal. Se necesita un soporte importante por parte del padre hacia la madre o viceversa, o sea, del cónyuge, para poder, digamos, empezar a entender este tipo de noticias. Otra cosa que nosotros sugerimos es no utilizar jerga médica, sino tratar de llevar la explicación de la anomalía congénita y sus mecanismos a un terreno muy coloquial, sin obviamente utilizar frases peyorativas. También tenemos que obtener ideas de los padres sobre la causa del problema y asegurarnos de que no hayan síntomas, ¿sí?, o sentimientos de culpabilidad entre ellos mismos. Esto es fundamental porque no solamente estamos hablando de cómo unos padres van a entrar en contacto con un hijo con una anomalía congénita, sino que también tenemos que garantizar que el núcleo familiar perdure, ¿sí?, y que esto no sea causal de separación. Al final solicitaríamos que se explique las implicaciones para el futuro del niño y en muchas de estas circunstancias, como si ustedes se dan cuenta, las respuestas no van a ser fáciles, son respuestas complejas. Se recomienda que el personal que tenga la mejor preparación sea quien comunique la información a los padres del paciente. O sea, al final es muy probable que frente a la remisión del paciente por sospecha de anomalía congénita, el especialista encargado de responder esa interconsulta sea el que pueda resolver todas y cada una de estas preguntas. Para finalizar, quisiera mencionarles nuevamente la importancia que tuvo el Ministerio de Salud junto con Colciencias y el grupo de universidades que participaron en la misma para el desarrollo de esta guía,
en donde está la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, y las personas líderes para el desarrollo propia de la guía anomalía congénita, el doctor Juan Gabriel Ruiz Peláez y el doctor Ignacio Sarante Montoya, donde además participaron como expertos temáticos y expertos metodológicos, profesores y profesionales de distintas instituciones, como les digo, de estas 3 universidades y también de sociedades científicas como la de neonatología y la de genética humana. Estos son los correos electrónicos de las personas que están, digamos, muy al tanto de los pormenores de esta guía, y les agradecemos su atención. Frente a cualquier pregunta, cualquier inquietud, nos podían escribir estos correos, que con mucho gusto nos podíamos estar respondiendo de una manera oportuna. Muchas gracias.